La gracia y la paz de parte de Jesús, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este quinto domingo de Cuaresma, continuamos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Este Evangelio, en este ciclo B, nos hace el cierre a un paréntesis. Escuchábamos en los primeros domingos del tiempo ordinario, precisamente el Evangelio de Juan, en las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. Les preguntaba a los apóstoles, a los discípulos de Juan, que fueron siguiéndolo, ¿qué buscan? Esas eran sus primeras palabras. Este será el último discurso de Jesús. Un discurso que surge de la petición que los griegos le hacen a Felipe, y que Felipe le hace a Andrés, y que Andrés junto con Felipe le hacen a Jesús. Ese clamor de los griegos que expresan: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los griegos, no se especifica en el Evangelio de Juan si son judíos que están en Grecia y que vienen a Jerusalén a la fiesta de Pascua, o si son extranjeros que quieren alabar a Dios, que quieren adorar a Dios en la fiesta de Pascua, en el templo de Jerusalén. O si Juan está hablando en general de gente de cultura griega, helénica, sean romanos, sean persas, egipcios, etc. Pero sí nos deja un poquito adivinar que es gente que está fuera del contexto de la religiosidad judía, de la religiosidad en torno al templo, y que quiere, de alguna forma, desea ver a Jesús. Este deseo expresado no está lejos del deseo de nuestro corazón. El problema es que tantas veces nosotros no damos espacio a que nuestro corazón se exprese en medio de tanto ruido. Escuchamos en la primera lectura de este domingo del libro del profeta Jeremías, la nueva ley. Dice Dios: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente, voy a grabarla en sus corazones. Dirá San Agustín: yo te buscaba afuera, pero tú estabas dentro. Yo estaba fuera de mí mismo y tú estabas más dentro de mí que yo mismo. Si la ley está inscrita en lo más profundo de nuestras mentes, inscrita en nuestros corazones, entonces el deseo expresado por los griegos, quisiéramos ver a Jesús, está ahí.
Y conforme nosotros atendemos a ese deseo de nuestros corazones de ver a Jesús, vamos a poder cumplir también la ley. Porque la ley el cumplimiento de la ley no puede ser exterior. Tiene que surgir desde lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, acompañada de este deseo de ver a Jesús. Tiene que surgir del deseo de ver a Jesús para poder ver a Jesús en nuestro prójimo, para poder tratar a nuestro prójimo como Jesús lo trataría, para poder vernos a nosotros en el espejo y ver la imagen y semejanza de Dios. Estamos entonces invitados a atender al deseo de nuestro corazón, que quiere amar a Jesús, que quiere ver a Jesús. Jesús aparentemente no responde a lo que le piden los griegos a través de Andrés y Felipe, pero hay que estar atentos porque Jesús habla de la glorificación, una glorificación que se dará a través de su muerte, y cómo la salvación a través de la muerte de Jesús se abrirá al género humano, más allá del pueblo judío, a través del pueblo judío, pero más allá de ellos. Jesús nos habla de una forma clarísima. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. Este domingo, por gracia de Dios, algunos de los adultos mayores que ya fueron vacunados empezaron a asistir, claro, guardando las medidas sanitarias y todo, pero ya con más confianza y con más tranquilidad de parte de sus familias, ya asistieron a misa. Y les decía cómo tenemos que honrar nuestras canas, cómo tendremos que envejecer y caminar hacia la muerte con la dignidad del que sabe que está muriendo desde que fue concebido. Pero cómo tenemos que aprender a morir para dar fruto. Cómo tendremos que aprender a morir viviendo para los demás y no para nosotros mismos. A ejemplo de un Jesús que todo lo da para los demás y que su fruto lo seguimos disfrutando nosotros, y con el favor de Dios lo disfrutará el último hombre que viva en esta tierra, y lo disfrutaremos aún en la eternidad, cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Jesús. La pregunta es, ¿tu vida está dando fruto para los demás o tu vida está encerrada en ti mismo? Que el Señor nos permita vivir para dar fruto. Que el Señor no permita que seamos granos de trigo que no quieren morir y que se terminan pudriendo sin dar fruto, que terminan muriendo infecundos. Que el Señor nos permita morir para dar fruto a semejanza de Él. Que el Señor nos permita escuchar a este corazón que quiere ver a Jesús, para que desde Él podamos dar fruto, para que desde Él podamos morir, para que desde Él podamos vivir para los demás. Que entendamos que si queremos servirlo, tenemos que seguirlo, estar donde Él está. Que cuando nuestro Señor sea elevado, nosotros seamos atraídos hacia Él. Y el concepto del ser elevado nos lo cambia el Evangelio de Juan. ¿Cuántos quieren ser elevados sobre los demás? Y lo vemos en la Torre de Babel. Queríamos elevarnos como humanidad hasta el trono de Dios. Y entonces Dios nos humilla porque no podemos llegar hacia allá. La cruz también nos eleva. La cruz del servicio, la cruz de la entrega, la cruz del amor que da la vida por los demás. Nos eleva. No nos eleva sin humillar al otro, sin aplastar al otro. Nos eleva sirviendo, nos eleva dándole sentido a nuestra cruz. Nos eleva atrayéndonos hasta la cruz de Cristo. Si tú quieres ser elevado, que seas elevado como Jesús. No elevado para aplastar, sino elevado para servir y para dar fruto. Que el Señor
nos permita en esta Cuaresma voltear nuestros ojos hacia su cruz y que nos permita mirar sus llagas abiertas para sanar nuestras llagas abiertas, porque sus llagas nos sanan. Que el Señor no permita que, como el mal ladrón, reneguemos de la cruz de Cristo y reneguemos de nuestra propia cruz. Que el Señor nos permita glorificarlo desde nuestra propia cruz, reconociéndolo a Él crucificado junto con nosotros, no por nada, sino por el amor a la voluntad del Padre, el amor a su pueblo que lo necesita para ser salvado. Que el Señor nos permita, como el buen ladrón, estar crucificados y desde nuestra cruz glorificar la cruz de Cristo. Que el Señor nos permita estar elevados, que nuestra cruz nos eleve para dar fruto para la vida de los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.